Buenas tardes, Dios le bendiga. Estamos aquí nuevamente con la palabra de Dios, amaneciendo con una palabra de vida. Y hoy estamos haciendo la transmisión un poquito tarde porque tuvimos que hacer unas cuantas diligencias el día de hoy, pero estamos aquí nuevamente tratando de instruir el pueblo de Dios, tratando de que la persona conozca un poquito más de lo que es la palabra de Dios, y para que nosotros, los que ya conocemos la palabra de Dios, quizá Dios nos da a entender muchas cosas aquí con sus palabras. Y el título de hoy yo quise ponerle: ¿por qué está el libro de Esther en la Biblia? Póngale atención, mucha atención a esto. ¿Por qué está el libro de Esther en la Biblia? ¿Por qué está el libro de Esther en la Biblia? ¿Por qué? Porque si usted se pone a analizar y a hacer un análisis y a escudriñar lo que es el libro de Esther, nos damos cuenta que aquí no menciona Esther ni tan siquiera la palabra Dios en la Biblia. Pero ¿qué hay? ¿Por qué introducieron el libro de Esther en la Biblia? Miren qué sucede. Esther fue una joven que era de judía. Ella era judía, pero Esther fue criada por un hombre llamado Mardoqueo. Y Esther, en aquello tiempo, el rey, perdón, que se me fue un poquito para que ustedes entiendan bien el propósito de Dios y qué Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para que entendamos el propósito? En aquello tiempo el rey Asuero mandó a llamar a Atra. Atra en aquello tiempo era la reina del rey Asuero, pero ella no fue. A ella desobedecer esa orden del rey, el rey se enojó tanto que decidió elegir otra reina y mandó a buscar todas las doncellas, todas las jovencitas, para elegir una reina entre ellas. Y de entre de ella, a quien eligió, porque Esther era una joven bella, preciosa, eligió a Esther. Y según fueron pasando los tiempos, Mardoqueo vio que había un complot, que había una conspiración contra el rey Asuero, y le avisó a Esther de lo que estaba pasando. Y estos eunucos, cuando Esther le dio información al rey de lo que estaban tramando contra él, fueron colgados, o sea, fueron asesinados. ¿Qué sucede? Que desde ese momento se puso Mardoqueo en los ojos del rey. Había algo que el rey tenía que agradecerle a este joven, a Mardoqueo, que era la vida. ¿Por qué? Porque había una conspiración contra él. Luego de esto viene el rey y pone como el segundo hombre al mando de todo lo que se movía en aquello tiempo a su alrededor. Y eligió a quién: Amán. Amán era un hombre perverso, un hombre de un mal corazón. Y cada vez que Amán hacía algo, cada vez que Amán hacía algún evento, el rey hacía un evento, Mardoqueo no se arrodillaba, porque Mardoqueo no se arrodillaba delante de nadie, ni tan siquiera delante del rey. Entonces esto enojaba mucho a Amán, lo enojaba de tal manera que Amán agarró y dijo que el rey había hecho un decreto, y este decreto dijo que había que empezar a matar los judíos. Y esto llegó a oído de Mardoqueo.
Y Mardoqueo se entristecía grandemente porque veía que los judíos estaban siendo asesinados. ¿Por quién? Por Amán. Porque Amán, ese decreto fue prácticamente engañó al rey. Amán hacía esto porque Amán hizo una conspiración contra quién, contra Mardoqueo. Amán quería vengarse de una manera u otra porque él no podía tocar a Mardoqueo. Amán no podía tocar a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque sabía que el rey estaba agradecido de que Mardoqueo le salvó su vida. Pero para no cansarle tanto la historia de Estel, a donde quiero llegar es aquí, para que ustedes puedan entender esto. Quiero que la lean, que es una linda historia, la historia de Estel en la Biblia. Es que Estel, viendo las barbaridades y todas las cosas malas que hacía Amán, que estaba matando a su pueblo, porque Estel nunca había declarado que ella era judía. Pero había llegado el momento donde Mardoqueo se dirigió a Estel y le dijo lo que estaba haciendo Amán con su pueblo. Y Estel, muy triste, dijo: Dios mío, vete, Amán, vete a tu pueblo, a donde estaban los judíos, donde los estaban matando, y váyanse, escóndanse a la montaña, a los montes, y allí póngase en silicio y en oración y en ayuno. Y Estel también se metió con su doncella que ayunar y a orar. ¿Para qué? Porque Estel tenía que dirigirse a donde el rey, para que el rey dictara un decreto o se rehusara ese decreto que ya él había hecho, porque Amán le hubiese engañado diciendo que ese pueblo estaba blasfemando. ¿Contra quién? Contra Israel. Contra el rey en aquello tiempo. Contra el rey Asuero. Entonces se pusieron y Esther oró. Esther oró, se puso en ayuno. Ella, como también Mardoqueo lo hacía allá en esa ciudad. El rey, a donde el rey, miren que no se podía acercar nadie sin conocimiento, sin permiso al rey, porque podía ser asesinada en esos momentos. ¿Por qué? Porque nadie podía acercarse al rey, ni la reina, sin consentimiento del rey. Pero el rey tuvo misericordia. El rey tuvo misericordia. ¿Con qué le quiero dejar dicho a ustedes con esto aquí? Que hay un poder con el ayuno y la oración. Hay poder en el ayuno y la oración. Hay poder en el ayuno y la oración. Mucho poder, mucho poder, mucho poder. Y vamos a continuar aquí. Vamos ahora a irnos. Vamos a irle leyendo poco a poco para que ustedes puedan entender lo que es el ayuno y la oración, el poder del ayuno y la oración, lo que puede hacer el ayuno en la vida de nosotros y las cosas que nosotros podemos cambiar y lo que podemos lograr cuando nosotros empezamos a ayunar y a comenzar a conectarnos con Dios, allá arriba en los cielos, conectarnos con lo sobrenatural. Y ahora vámonos aquí a la historia de Jonás. Recuerden que Jonás fue un hombre elegido por Dios. ¿Para qué? Para ir a predicar al pueblo de Nínive. Porque el pueblo de Nínive en aquellos tiempos había problemas. Allí había muchos problemas. Y se lo voy a leer aquí un poquito. A ver si la transmisión nos llega el día de hoy para que puedan entender el poder del ayuno. Y por qué yo cito hoy en día de que tenemos que ayunar. Tenemos que hacer una comunión con Dios. Tenemos que orar para que esta pestilencia que está atravesando el mundo hoy en día, Dios meta su mano. Si nosotros nos ponemos, como yo ayer decía que hoy ayunáramos, que nos pudiéramos todos ayunar y a orar, cada uno en nuestra casita. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia de nuestro pueblo, como lo estuvo en aquello tiempo. Cuando Estel ayunó y oró, el rey Asuero tuvo misericordia de su pueblo.
y él no podía echar ese decreto para atrás nuevamente, porque cuando un rey decía una cosa en aquellos tiempos, se hacía lo que hacía. Pero miren lo que hizo el rey en aquellos tiempos. El rey Asuero lo que hizo fue que lo armó. Oigan bien, el rey Asuero armó a aquellos hombres para que pelearan contra su propio ejército. Porque, porque si no era así, entonces ellos iban a ser vencidos todos, iban a ser asesinados. Y fue de la única manera que ellos pudieron ser libres. ¿Por qué? Porque Esther ayunó, oró y convenció al rey de que su pueblo estaba siendo clasificado por quien, por Amán. Y Amán, en aquellos tiempos, Amán agarró, ¿y saben lo que hizo Amán? Para darle un buen entendimiento. Y puso un lazo. ¿Para qué? Para que fuera colgado en aquellos tiempos Nabucodonosor, pero no fue así. Quien fue colgado ahí fue Amán. Amán lo colgó, el rey decretó un decreto y lo colgó porque vio la injusticia que él estaba haciendo. Porque vio la injusticia que Amán hacía contra el pueblo de los judíos. Entonces quien fue colgado fue Amán, porque se descubrió que él también estaba conspirando contra el rey. Contra el rey. Entonces vamos a leerle un poco aquí de Jonás para que ustedes puedan entender el propósito de Dios y qué el poder del ayuno, lo que el ayuno hace cuando nosotros ayunamos y cuando nosotros le oramos a nuestro Señor. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ves a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque han subido su maldad delante de mí. Ustedes están escuchando eso. Y hoy en día el mundo cada día, la maldad es como si no tuviéramos sensibilidad humana. El mundo cada día se ha apartado más y más y más y más de Dios, de Dios. Cada día estamos más lejos y apartados de Dios. Y lamentablemente, Dios, como es un Dios de amor, también Dios es un fuego consumidor. Dios es un fuego consumidor. Y dice así, dice, vamos al 9 para que nos pueda alcanzar la transmisión. Y dice, y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobre manera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos habían que huir de la presencia de Jehová, pues el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, cada vez el mar se embravecía más y más. ¿Sabe por qué? Porque Jonás se negaba a ir a la tierra de Nínive. Dios lo eligió para que fuera a libertar a ese pueblo. Dios no quería que ese pueblo fuera consumido con su ira, por su ira, porque Dios es un Dios implacable, un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de fuego consumidor. Dios quiere ver su pueblo arrepentido. ¿Para qué? Para librarnos de toda esta maldad que el mundo hoy nos acecha. Y dice así, dice aquí.
Y dice el 3, dice, y vino nuevamente por segunda vez. Y vino nuevamente por segunda vez palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás entré por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Escuchen bien. Dijo Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero escuchen bien ahora lo que dice. Pero, vamos para ahí, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio y de mayor hasta el menor de ellos. ¿Se dan cuenta lo que es el poder del ayuno? Miren lo que es el poder del ayuno. Pero también aquí hay un mensaje que Dios nos está dejando a nosotros los creyentes, a nosotros del pueblo de Dios. Dios nos está dejando un mensaje que bíblicamente también se lo voy aquí a decir a ustedes bíblicamente cuál es el mensaje que Dios nos está dando aquí al pueblo de Dios. A los que estamos aquí puestos para qué, para llevar el mensaje al mundo, para que el mundo conozca el propósito de Dios en la vida de cada hombre. Y dice aquí también en Joel, ahora vámonos a Joel 2, dice, tocan trompeta en Sión y dan al alma a mi santo monte, tiemble todos los moradores de la porque está cerca. Así la venida del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque dice que en los tiempos postreros, en los postreros tiempos, haberán hombres hacedores de maldad, haberán hombres impetuosos, vendrán pestilencia, vendrán enfermedad, vendrá todo esto que está aconteciendo hoy en día. Pero el hombre de hoy, el hombre terrenal, que el hombre natural y el mismo hombre espiritual parece que no conoce lo que es el poder de Dios. El poder de Dios, porque Dios dice, esto no es prueba, esto no son pruebas de Dios, esto es prueba, esto es Dios. Esto son profecías bíblicas que se están hoy en día afirmando con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y dice así, dice, día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante al reino hubo jamás ni puede ser el habrá en año de mucha generación. Amén. Dice aquí el 7 ahora, estamos en Jonás, en Joel, dice, como valientes correrán como el muro, cada cual marchará por sus caminos y no torcerá su rumbo. Miren, aquí arriba dice, ahora mismo estamos con las ciudades desoladas. Nosotros estamos ahora viviendo en valle de sombra, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las ciudades están solas. Usted no ve gente transitando en la calle, pero ni en el día ni en la noche, porque la misericordia de Jehová. Me gustaría que el celular me dé un poquito para que puedan entender aquí el propósito de Dios en la vida de nosotros. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y con lamento. Rasgar vuestro corazón y no vuestro vestido. Hay una coma aquí. El Señor le está diciendo a su pueblo, al pueblo que está capacitado, que va capacitándose poco a poco para dar el mensaje
de la buena nueva, el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo al mundo, están confiando en que la voluntad de Dios es andar con una corbata, aquí un saco hasta el cuello, con una falda larga, un vestido largo que le tapa hasta los pies. Ese no es el mensaje que Dios quiere que tú des, ni que yo dé. El mensaje que Dios quiere que tú des es el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque Dios dice claramente que ni una tilde se le ponga de más ni de menos a la Biblia. O sea, tenemos que hablar con nuestro testimonio, con el mensaje de Dios. Y dice así más para abajo, dice Jehová y grande es misericordia y que se duele del castigo. Así mismo Dios se duele del castigo, porque Dios no quiere castigar el pueblo que está en desobediencia. Cuando yo me he puesto a analizar mucho la escritura y digo, Dios mío, pero Dios, quiero conocer más de tu mensaje. ¿Qué tú quieres decirle al mundo? ¿Qué tú quieres hablar? ¿A quién Dios le habla aquí? ¿A quién Dios le habla? ¿Le habrá al hombre natural o le está hablando a su pueblo, a los que ya lo conocen? ¿Le está hablando Dios a su pueblo o le está hablando al hombre natural? O cuando Dios habla, mi pueblo, le está hablando a nosotros, a los que ya nos llamamos ser cristianos. A eso es que Dios se dirige cuando Dios habla, porque dice aquí, dicen, vamos a leerle aquí el sermón del monte, la bienaventuranza. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca, le enseñaban diciendo, escuchen bien ahora, vamos a arrancar aquí. Esto está en Mateo 5, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿está hablando de quién? ¿De que ya conoce la palabra o de quien está allá afuera, del hombre natural? Yo creo que aquí Jesús no está hablando del hombre natural. Y es un bienaventurado, porque si tú no conoces, porque ellos recibirán consolación. O sea, ¿de quién están hablando aquí? Aquí está hablando de quién, de los más vulnerables, de esas personas que necesitan una palabra, que necesitan de ayuda. Hoy en día el mundo necesita la ayuda de quién, de nosotros los cristianos. Ahora le pregunto y me pregunto, ¿qué estamos nosotros haciendo los cristianos para ayudar a ese pueblo que está en medio de la oscuridad hoy, con esta pestilencia que hay en el mundo? Y dice el 5 dice, bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Señores, vamos a prestarle atención aquí al sermón del monte. El control de la bocina. ¿Cuál es el mensaje que el Mesías nos está dando aquí a nosotros? Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y cuáles son los que tienen hambre y sed de justicia? Porque la gente dice, pero este no va a la iglesia. Este hombre lo que para bebiendo en la calle. Pero tienen sed de una palabra. Tienen sed de una palabra que tú le des y que le dé yo. El pueblo de Dios, que somos nosotros los cristianos, tenemos que acercarnos a esa gente, porque bien dice el Señor cuando le preguntan, maestro, ¿pero qué hace el maestro donde hay jugadores, corruptos, bebedores? Y Jesús le dice, pero el médico debe estar donde están los enfermos. O sea, aquí hay un problema aquí. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra y hereda. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, le estamos dando el pan de cada día a esa persona
a esas personas que nosotros lo llamamos del mundo natural, no nos estará diciendo aquí, no estará hablando Dios con nosotros, con las personas que somos, lo que estamos, lo que Dios nos está dando la palabra para que se la llevemos al mundo entero. ¿O es que nos estamos acomodando mucho al confort del templo, a la iglesia? Señores, la iglesia somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que empezar a predicar la palabra de la buena nueva del Señor al mundo entero. Tenemos que salir a la calle a predicar, ir casa por casa a predicar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos manda. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, vuelve y se lo recuerda. Lo del pueblo de Dios, que Dios no, Jesús no está hablando a nosotros, no al hombre natural aquí, está hablándole a lo que somos, a lo que ya conocemos su palabra. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y yo te pregunto, y me pregunto, ¿dónde está la misericordia que hoy tanto el pueblo necesita? Hoy el pueblo necesita comida, hoy el pueblo necesita una palabra. Hoy el pueblo necesita que nosotros, los del pueblo, tenemos entiendo que nos podemos poner contra este virus, pero Dios sanará. Dios, tenemos que cuidarnos, pero hay que salir a la calle. ¿A qué? A tratar de darle ayuda a quien la necesita. El pueblo de Dios que tiene que entender que tiene que tener misericordia. ¿Para qué? Para esos pueblos, como dice aquí el 6, falta del conocimiento de Dios. Que Dios nos manda a nosotros. Corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es buena palabra. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La canción. Punto. A ti, que es como dijo Jesús, el maestro, en una ocasión, con la boca aclamamos el nombre de Dios, pero con el corazón lo aborrecemos. Con el corazón lo aborrecemos. El pueblo de Dios no está haciendo las cosas que son de agrado para Dios. Dice, bienaventurados los que pueden ser, los que padecen persecución, porque a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú estás dispuesto a ser perseguido, porque aquí esta palabra, me voy a detener un poquito aquí con este versículo bíblico. Dice, viene persecución porque a causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos.
O sea, a veces nosotros estaremos haciendo la justicia de Dios. A veces somos perseguidos. ¿Saben por qué? Porque no hacemos la voluntad de Dios. A veces nos persiguen porque no hacemos la voluntad de Dios. Y dice el 11, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Wow. Ya tú leíste. Sí, Mírate. Jesús y la ley, porque está bueno el tema, está interesante, esto nos ayuda mucho a nosotros, a lo que... Miren, a veces yo veo estos mensajes. Papi, papi, papá, ¿qué es eso que tú tienes? Cosas que yo escribí. Y yo creo, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes los creyentes y al hombre natural que se encuentra frente a esta transmisión hoy. ¿Podrá algún profeta, podrá algún evangelista, podrá algún ministro de este mundo traer y dar el mensaje que dio Jesús? Así con punto y coma. Dar el mensaje que dio Jesús. ¿Lo habrá? Yo creo que no. Yo creo que no. Y aún Jesús trayéndole un mensaje al mundo, un mensaje perfecto, un mensaje, el mensaje de que di un mensaje muy lindo, un mensaje muy bonito, un mensaje muy aquello. No. Si Jesús vino aquí a la tierra, vino en cuerpo y carne como tú y como exitoso. ¿Por qué? Esto, ¿qué es lo que nos lleva aquí? Salga de tu confort y que comience y que comience palabra. Necesita que si vuestra
papi. Dice así, dice, vamos a ver si nos deja, dice, para que puedan ya terminar aquí, dice, dice, Jesús y la ley, no pensáis que es venido para abrogar la ley, cumplir. Asimismo, Jesús vino fue a cumplir la ley, porque de cierto os digo que pasen en el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea haya cumplido. O sea, hasta que todo se haya cumplido, no va a pasar. Bueno, vamos a ver si el pueblo se dé cuenta, el pueblo de Dios, que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Muchas cosas para no servirle de piedra de tropiezo a aquellas personas que quieren, que tienen sed de la palabra, que nosotros somos los que estamos aquí. ¿Para qué? Para instruir el mensaje de Dios y para darlo de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Dice, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, Jesús nos manda a nosotros que enseñemos el evangelio, que prediquemos su palabra, que prediquemos su palabra. Dios siempre nos manda a que prediquemos su palabra. Dios siempre quiere que el evangelio sea predicado por el mundo entero. Que dejemos el confort del asiento del templo de la iglesia y salgamos afuera. Y espero que escudriñen la palabra de Dios y para que entiendan lo que es el poder del ayuno. Léanse a Estel, léanse a Joel y léanse también a Jonás que nos habla del poder del ayuno y la oración. Y que el pueblo de Dios entienda que Jesús fue un hombre que vino
Jesús fue, el mismo Dios vino en carne y hueso aquí a la tierra a enseñarnos a nosotros lo que debemos hacer. Por eso es que Jesús, dígame, que Jesús fue un hombre que se entregó totalmente por el mundo. Fue capaz de que de entregarse a morir en una cruz. Tú y yo hoy seamos salvos, seamos salvos. Entonces tenemos que empezar a caminar como Jesús. Como Jesús vino aquí, como Jesús vino aquí al mundo. ¿A qué? A enseñarnos que podemos perdonar, a enseñarnos a tener misericordia, a enseñarnos a amar al prójimo. Ahí está todo, todo está en la Biblia, pero tenemos que dar la palabra de Dios, no a nuestro haciéndonos eco de nuestro propio pensamiento, sino la palabra de Dios es como debe ser dada. La palabra de Dios dice en Hemos